Vamos a comenzar hablando entonces de lo que es el exocráneo. Nuevamente, en esta imagen ya visto en una imagen real. Como ustedes ven, pues ya no tenemos los colores, entonces tenemos que entender que hay unas suturas que están delimitando cada uno de esos huesos. Pero más que identificar los huesos como tal, lo importante es que identifiquemos algunos accidentes importantes de cada una de las porciones. Vamos a dividir arbitrariamente este exocráneo en 3 porciones, más o menos en las líneas que estoy trazando en este momento, para estudiarlas de manera sucesiva. Vamos a empezar a estudiar entonces de anterior a posterior, de la parte más anterior, y esta es la parte más posterior de su cráneo, y como les digo, vamos a hacer énfasis en algunos accidentes importantes de cada una de esas porciones. Esta que es la porción más anterior, vamos a encontrar entonces una serie de salientes en el hueso maxilar, que es lo que llamamos las apófisis alveolares. Alveolares porque muchas veces para referirse a los dientes también hablamos de alvéolos, entonces llamamos apófisis alveolares, que recordemos que una sutura de clase sin artrosis y de género gonfosis. Fuera de eso tenemos la conformación del paladar duro, que está formado básicamente por la porción o la lámina palatina del hueso maxilar, que se articula con la lámina horizontal del hueso palatino. Entonces esas dos partes forman lo que es el paladar duro, que usted se lo puede tocar fácilmente cuando eleva su lengua en su boca. Como agujeros importantes de esta primera porción tenemos este agujero que le llamamos el agujero o conducto incisivo, por donde pasan una serie de estructuras vasculonerviosas nasopalatinas. ¿Listo? Y tenemos una serie de agujeros acá grande y uno más pequeñito, que es lo que llamamos agujeros palatinos mayores y menores. Obviamente el mayor, el más grande, y el menor, perdón, el más pequeño. Entonces, en esos agujeros palatinos mayores y menores van a pasar también la arteria, vena y nervio del mismo nombre. ¿Listo? Palatinos mayores y palatinos menores. Encontramos también un accidente o un punto de referencia muy importante, que es esta parte posterior, que es lo que conocemos como la espina nasal posterior. La espina nasal posterior. Entonces, esos serían los accidentes importantes de esta primera parte del exocráneo. Si pasamos a la segunda porción, a la segunda parte del exocráneo, encontramos una serie de accidentes relacionados con el hueso esfenoides. Lo primero que debemos identificar es esta parte, este agujero, que es lo que llamamos las coanas, que son la parte posterior de la cavidad nasal. Vamos a identificar entonces ya, ahora sí, del esfenoides, una lámina medial de la apófisis pterigoides. Entonces, como es una saliente, se llama una apófisis. Y esa apófisis se llama la apófisis pterigoides. Pero tiene dos láminas. Esta es la lámina medial, está sobre la línea media, y tiene una lámina lateral. Sería la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Y entre las dos tenemos esto que se llama la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea. Más abajito, un poco más abajo aquí, como en forma de barquito, más o menos la delimité, tenemos otra fosa que se llama la fosa escafoidea. Como accidentes importantes también que se marquen en esta región, vamos a encontrar este agujero que se llama el agujero oval. Vamos a después ver en el endocráneo que por ese agujero discurre la tercera rama de lo que llamamos el nervio trigémino. Vamos a encontrar la escotadura mandibular, donde se aloja la mandíbula, donde se articula. Y vamos a encontrar este agujero que llamamos el agujero rasgado, pero por el que no pasa ninguna o no atraviesa ninguna estructura. Se llama simplemente rasgado. Algunos autores también lo llaman rasgado anterior. Aunque en la imagen no se ve muy bien, al lado del agujero oval hay un agujero más pequeño, acá se alcanza a ver un pedazo, que se llama el agujero espinoso, porque está al lado de la espina del esfenoides, o también algunos autores lo llaman el agujero redondo menor. ¿No? Entonces ahí vamos a ver que por ese agujero pasa la arteria meningia media. Estos serían los accidentes que vale la pena pues que ustedes tengan presentes en esta región media de lo que es el exocráneo. Cuando ya vamos a la parte posterior del exocráneo, vamos a tener en cuenta también algunos accidentes importantes. Aquí hay una saliente que está cortada, que se llamaría la apófisis estiloides. Estiloides, que tiene forma de estilete, ahí está cortada. Tenemos una gran apófisis, otra saliente que se llama la apófisis mastoides, que se la va a tocar usted detrás de la oreja. Se llama apófisis mastoides.
Y entre las dos vamos a encontrar un agujero que es el que llamamos el agujero estilomastoideo, por donde sale el nervio facial. Entonces, estilomastoideo. Encontramos además de estos accidentes, vamos a encontrar este agujero también grande, que es el que llamamos el conducto carotidio. Carotidio, por donde va a pasar la arteria carótida interna. Y en todo esto que estamos viendo, toda esa parte como rugosa, es lo que llamamos la porción petrosa, que parece una piedra, del temporal. Es una porción del temporal que se llama la porción petrosa de ese hueso temporal. Eso sería posterior. Vamos a encontrar el agujero magno. También un agujero importante porque delimita lo que es el bulbo de la médula espinal. Vamos a encontrar los cóndilos del occipital, que son los que se articulan con la primera vértebra que se llama el atlas. Por delante, ahí no se alcanza a ver ahí muy bien, pero aquí habría un agujero que se llama el agujero condilio anterior, por donde pasa el 12º par craneano anterior. Y vamos a encontrar una protuberancia, una saliente, que es la que llamamos la protuberancia occipital externa. Occipital externo. Entonces, he hecho énfasis en los accidentes que nos interesa que usted sea capaz de identificar en este exocráneo. Claramente, hay muchos más accidentes, pero, como les digo, estamos haciendo énfasis en aquellos accidentes que nos interesa que usted sea capaz de identificar.